Muy buenos días. Buen martes 16 de noviembre de 2021 y bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Este día que no sé cómo llamarle, pero que es ventoso, medio nublado, con una temperatura de 17 grados, sin probabilidades de lluvia, dice el pronóstico, aunque hoy a la mañana estuvo lloviendo, con una humedad del 67% y vientos a 21 kilómetros por hora. Es un día muy particular. Usted piense, hoy no le voy a dar ningún tipo de ayuda, piense cómo se disfruta un día como hoy, dentro de las posibilidades que cada uno tiene y dentro de las obligaciones que cada uno tiene. Pero como siempre digo, no hay mal día para ser disfrutado conforme la imaginación que uno tenga y la creatividad que tenga para ponerle sal y pimienta si uno tiene que hacer una labor ingrata, si uno tiene que estar esforzándose, si tiene que estar, en fin, en un recreo o lo que fuera. Siempre hay sal y pimienta para ponerle a la vida y eso es lo importante en un día como hoy. Mañana el clima se lo resuelve porque mañana es un día de pleno sol entre 22 grados de máxima y 10 de mínima. Ya no hablemos del jueves. El jueves no le ponga ni sal, ni pimienta, ni nada, porque 26-14 va a ser la temperatura. El viernes para algunos va a ser un viernes de queja, porque se va a 31 grados de máxima, el sábado 32, y conforme lo que estoy viendo en este pronóstico, 35 grados de máxima para el día domingo. Pero es domingo y lógicamente se lo puede tomar con soda. El lunes que viene ya nos vamos a estar encontrando nuevamente aquí en La Brújula. No sin pasar el viernes por nuestro queridísimo programa que ya lleva más de 3 años en el aire de Radio La Luna. ¿Qué programa es este? El 356. Y empiezo entonces con los saludos. Los primeros son los oyentes, lógicamente los oyentes que se han quedado en Radio La Luna en su antena de AM 1140. A los seguidores que nos están observando a través de la www.radiolaluna.com.ar. A quienes nos siguen por Facebook, muy buenos días. Hay mucha gente que me dice, no, después yo lo veo por Facebook. Pues me parece muy bien, ni sé yo cómo coño se hace eso, pero de todas maneras es lo que me dice muchísima gente. Le damos los muy buenos días también al operador de los días martes que nos acompaña desde hace más de 3 años, Héctor Didío. Muy bien, Héctor es el que hace posible que esto salga técnicamente perfecta. Después el contenido él no tiene responsabilidad. Lo que diga yo es responsabilidad mía o lo que digan nuestros invitados, porque este programa básicamente no se construye alrededor de mis opiniones, que las tengo y sobre todos los temas, sino que se construye fundamentalmente alrededor del conocimiento y las opiniones de los jerarquizados invitados que tenemos en nuestro queridísimo programa. Así que bueno, sigo con los muy buenos días para Daniel de Abrantes, coequiper, que estará la semana que viene, creo, con una participación un poco más intensa en el programa, pero como él es un empresario, digamos, lógicamente tiene que ocuparse de las tareas que todo empresario tiene, sobre todo cuando está iniciando un emprendimiento que piensa que para marzo o abril del año que viene ya va a estar en pleno funcionamiento, pero para eso hay que ponerle mucha nafta, y en este caso la nafta es tiempo de Daniel de Abrantes, así que de ese tema que quizás estemos hablando en otro momento. Le damos también los muy buenos días a Daniel Pérez, que es el creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Canal de YouTube La Brújula en la Luna. Vaya a Google, pone YouTube, vaya a YouTube y ahí pone La Brújula en la Luna, pone me suscribo y tenemos un suscriptor más. Todas las semanas, desde hace ya mucho tiempo, ese canal de YouTube crece como una verdadera tortuga que avanza y avanza sin cesar, muy interesante, y ya debemos estar rondando los, 1450 entrevistas, con lo cual realmente hay un caudal informativo de conocimientos que es monumental. Como le llama Miguel Pascuale, Miguel Pascuale dice, eso es una parloteca, uno puede ir a consultar a las bibliotecas, a la hemeroteca, a la discoteca, con discos de vinilo, o puede ir a la parloteca, y si quiere ir a una parloteca lo que tiene que hacer es ir al canal de YouTube La Brújula en la Luna. Así que Miguel Pascuale, muy pero muy buenos días. Le damos también los muy buenos días a Florencia Videberry, que es la realizadora de los flyers de difusión de nuestro programa. También
También le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos estén escuchando allí en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. También le damos los muy buenos días a Gustavo Figini, que hace lo propio en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Le damos los muy buenos días también a la Cámara de Comercio de Aedo, que hoy justamente nos ha enviado algo la Cámara de Comercio de Aedo, que tiene que ver con la noche de Aedo, la noche de Aedo, de 17 horas a la 1 de la madrugada, festejando el 132 aniversarios de la ciudad. Va a haber bandas en vivo en Perito Moreno, en la UGC2 y en el pasaje La Porteña, actividades en el vagón de géneros y diversidad en Escalada y Sastre, eventos culturales y músicos en vivo en locales gastronómicos. Fíjese, sábado 20 de noviembre, la noche de Aedo, no se la puede perder, no se la puede perder. Quizás la gente que nos esté escuchando no conozca las direcciones exactamente. Perito Moreno, que es ahí la que sale del túnel de la estación, la UGC2, que está sobre la calle Estrada, digamos, al borde del túnel de Aedo que da a Juan B. Justo, el pasaje La Porteña, que está del lado que da a Ramos Mejía frente a la estación, en el vagón de géneros y diversidad en Escalada y Sastre. Escalada es la calle que bordea la vía, y Marcos Sastre es la que sale en la punta que da a Morón de la estación de Aedo. Bueno, en fin, creo que lo de Aedo resulta espectacular y valía la pena que lo dijera. De manera, felicitaciones si esto estaba organizado por la Cámara, y nos dice que además de estos puntos, que son muchos más, no se los voy a leer, pero son muchísimos, va a haber bandas, un montón de bandas, Bueno, no las voy a mencionar porque son otro montón de bandas, así que bárbaro, sábado 20 de noviembre a partir de las 17 horas en Aedo y hasta la 1 de la mañana, o sea, 8 horas a pleno, a full. Felicitaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Ya hechas las... Bueno, aparte le quiero decir, si usted quiere llamar a la radio y dejar un mensaje, lógicamente lo puede hacer al 4443-7424, 4443-7424. Hoy vamos a tener unos cuantos invitados. En primer lugar vamos a tener a Héctor Giuliano, el mayor especialista de la deuda externa que hay en la Argentina, como auditor de esa deuda, un hombre que ha seguido el tema, yo diría casi día a día, investigando, y lógicamente imposibilitado de llegar a algunos números secretos que el Estado guarda celosamente para que el pueblo no sepa de qué se trata, y que nunca se sabe en estas negociaciones secretas que se han venido desarrollando ya desde hace varias décadas sobre el tema que es la cadena de la deuda externa, la cadena de la deuda externa que se mantiene sobre el pueblo argentino justamente para que no pueda despegar, para que no pueda desarrollarse, como si usted en avión le prende una cadena en la cola y esa cadena la firma al suelo y lógicamente la ata al suelo y no hay manera de que el avión pueda despegar. Eso es lo que se ha hecho con la Argentina, y de esto vamos a estar hablando con nuestro amigo Héctor Giuliano. Después vamos a estar hablando con Alfredo Abelín sobre... Alfredo Abelín, ustedes saben, fue diputado nacional, fue intendente de la ciudad de San Juan, su padre ha sido gobernador de la provincia de San Juan, siempre oponiéndose lógicamente a lo que es la minería a cielo abierto, que es una minería asesina de la naturaleza, del paisaje, contaminante del aire, destructora de las montañas, contaminante del agua, que estropea la vitivinicultura en aquella zona y otro tipo de producciones. Vamos a estar hablando por una promesa de una inversión de $4.100 millones para la extracción de cobre. Después vamos a estar recibiendo unos mensajes de Carlos Alberto Godoy, que es un análisis interesante. Por un lado, lo que tiene que ver con las elecciones en Entre Ríos, los resultados electorales, pero por otro lado una reflexión sobre presente y futuro del peronismo en la Argentina. Y finalmente vamos a estar hablando con Carlos Méndez sobre las elecciones presidenciales del domingo que viene. Ya el domingo que viene están la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Va a haber 7 candidatos, seguramente van a quedar 2 candidatos porque nadie va a ganar en la primera vuelta, pero muchas preguntas para preguntarle, porque anoche justamente a partir de las 19 horas había un extenso debate
debate entre 6 de los 7 candidatos que, alimentan la elección del próximo domingo, que lógicamente tiene, como todo proceso, el proceso chileno tiene sus claroscuros, ¿verdad? Entonces tiene cosas que son realmente muy esperanzadoras y otras que dicen, bueno, cuán presente está el pasado, ¿no? Y cómo el pasado también se proyecta al futuro. En realidad, yo trato de adoptar la idea de que es de hoy hacia adelante, pero el pasado no es que nos condene, ni mucho menos. El pasado no nos condena. El pasado nos carga la mochila y los pueblos también tienen que saber descargar su mochila, como para ir más ligeros de equipaje y poder abordar los dramas del futuro de manera mucho más inteligente, de manera que se transformen en posibilidades de una existencia digna, bella, en fin, que valga la pena ser vivida. Por eso no vale mucho la pena seguir suspirando sobre las cosas que nos pasaron ayer, porque lo que nos pasó ayer difícilmente lo podamos resolver ya hoy, pero sí podemos para adelante construir un futuro distinto. Me parece que ese es un tema fundamental. Ahora usted me pregunta, Masitelli, usted nos dice esto y va a hablar de la deuda, y la deuda nos viene persiguiendo ya esta democracia nació encadenada, podríamos decir, por el tema de la deuda. Esta democracia nació encadenada y usted ve que la democracia falla, y vamos a preguntarle a Héctor Giuliano hasta cuándo esto que falla tiene que ver justamente con el problema de esa deuda que nos ha perpetua, que nos ha acompañado virtualmente todo el tiempo desde 1983 hasta la fecha. Y no les voy a decir mucho más porque ya creo que vamos a estar en contacto con Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días. Buen día, Mario. ¿Qué tal? Buen día a todos y gracias por llamar. Bueno, hoy quería, en fin, yo creo que el tema de la deuda es un tema que nos aflige desde hace tanto tiempo. Y algo que aflige desde hace tanto tiempo a una nación, ya uno no lo puede ver como un hecho aleatorio, como una casualidad, como, un desliz de que un gobierno tomó una deuda exagerada y después no la pudo pagar, sino como algo sistémico y estructural. Y en ese sentido... Exacto, esa es la idea fundamental. Sí, yo vengo siempre advirtiendo que la deuda como sistema, es decir, no como hecho aislado ni como pluralidad de hechos, sino como parte de todo un esquema de subordinación financiera y política. Exacto. Así que mi pregunta tenía que ver justamente con esto que ya casi me contestó, pero ahora voy a pretender que se explaye un poquito más. Entonces, la pregunta es, ¿tiene un papel geopolítico de dominación y saqueo? Sí, 150 o 200% sí. En efecto, las viejas técnicas de dominación eran físicas y muchas veces directamente militares. Pero esto no es nuevo, porque esto lo conocemos desde la época de la independencia argentina, pero el factor financiero ha sido otra de las formas y más eficaces de dominación. Mira, si no me recuerdo mal, Scalabrini Ortiz, en su libro sobre la influencia británica en el Río de la Plata, creo que cita, a lo mejor me equivoco la cita histórica, una carta del entonces ministro Pitt el joven, al almirante Popham, que había dirigido la invasión inglesa en Buenos Aires, haciéndole unas reflexiones notables acerca de que era más rentable, por así decirlo, al Imperio Británico someter a las nuevas repúblicas americanas independizadas de España a la sujeción financiera que emprender operaciones militares directas. Así que esto no es nuevo, ¿no? El mundo actual gira así, hasta tal punto que el poder militar está subordinado al poder financiero, es decir, para poner casos típicos, la invasión norteamericana a Afganistán y luego a Irak, fueron movidas por intereses económicos para apropiarse y para botín de las riquezas, sobre todo el petróleo iraquí, por ejemplo. Pero fueron argumentadas sobre la base de un pretexto político para servir a objetivos económicos.
Ahora, no me quiero ir del tema porque quizás aquí y ahora importa más, ¿no?, a los oyentes. La Argentina vive bajo un sistema de endeudamiento perpetuo. Sí. Deuda que vence, deuda que se renueva. Ejemplo, en el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, figura que el año 2022, el año que viene, ¿no?, le vencen al país, exactamente, estos son datos del presupuesto, ¿no?, 51.600 millones de dólares de capital. Platal. Sí. O sea, 51. Quiere decir que mientras nosotros estamos hablando acá, el gobierno tiene en la cuenta de que el año que viene tiene que pagar 52.000 millones de dólares de que le vencen de capital. Pero con un detalle, en esos 52.000 millones no están metidos los 20.000 que hay que pagarle al fondo, con lo cual la cuenta total sería de 70.000 y no de 52.000. ¿Me explico? Sí, se explica, Esto aunque está yo creo que para los dicho en el oyentes, presupuesto, para los ¿no?, oyentes 70.000 millones de dólares es una cifra como si habláramos de años luz, son cifras astronómicas. Y sí, es astronómica. El Producto Bruto Argentino se calcula entre 370 y 400.000 millones de dólares, así que estaríamos hablando de, sí, una quinta parte, pero solamente de vencimientos del año, porque el stock de deuda actualmente pasa a los 360.000 millones. O sea, por eso estamos con una deuda equivalente al Producto Bruto, una deuda perfectamente impagable. Por Claro. eso el sistema de la deuda consiste en esto, en crear un mecanismo de renovación, de innovación continua de vencimientos. Ahora, ¿cuánto dinero también según el presupuesto, va a pedir en el mismo periodo el gobierno? Entonces abrimos y nos encontramos con que va a pedir deuda, está previsto pedir deuda por más de 90.000 millones. Amigo. Esto quiere decir que el presupuesto mandado al Congreso contempla que la deuda pública argentina, el año que viene, sin contar los 20.000 millones del fondo, que ya se da por descontado que lo vamos a patear para adelante de alguna manera, sin contar eso, aumentaría 28.500, casi 30.000 millones de dólares más. O sea, que este gobierno está superando al gobierno anterior en endeudamiento con este ritmo. Está compitiendo, efectivamente. Macri en 2 años, porque fueron los 2 primeros años de gestión, el 2016-2017, aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares, ¿no? Claro, un poco más. El gobierno, si yo en el cálculo que yo llevo, pero cálculo sobre la base de datos del Ministerio de Economía, ¿no? Aumentó la deuda 13.000 millones el año pasado y a junio de este año llevaba aumentado otros 8.000, o sea, en 2 años, o no, en 1 año y medio, aumentó la deuda en 20.000 millones de dólares. En el Tesoro y en el Banco Central las aumentó en otros 20.000, porque es la otra cara de la moneda. Claro. No, la política de endeudamiento sigue trabajando a pleno. Y en un país en recesión, con todos sus problemas económicos, con todos sus problemas de pobreza, desempleo, subocupación, necesidad de planes sociales, el único sector que sigue dando alta rentabilidad es el sector financiero bancario. Sí. Esa es la prueba absoluta. No es casual que en un país empobrecido la banca sea la que tiene mayor rentabilidad financiera. Claro. Digamos una relación causa-efecto. Ahora, le traslado una pregunta de Alberto Tripichio Torres, de Capital, que es para usted. Pregunta, en el tema del FMI, además de ser el mecanismo de dominación neocolonial, ¿se agrega el condicionamiento de alejar la influencia de China en nuestras relaciones comerciales? A ver, lo primero, sí, es 100% cierto. Es decir, el rol del Fondo Monetario Internacional es regular, entre otras, regular el endeudamiento mundial, porque el Fondo Monetario cumple una función fáctica de ser el auditor de los acreedores externos del país.
Ahora, con respecto a lo segundo, lo de China, ahora se ha relativizado porque China es miembro del Fondo Monetario. Claro. Y forma parte del board, del comité directivo. Entonces, ahora los intereses de China están dentro del Fondo Monetario, no están fuera, ¿me explico? Hasta ahora, si hasta hace unos pocos años que China no se había incorporado al sistema financiero internacional formalmente, podía decirse eso. Ahora creo que ya no, porque la gran diferencia es que China se ha incorporado al sistema financiero internacional. Te doy un dato que es relevante y muy poco conocido. Cuando se produce en el año 99, ¿no? O 97, y después el acuerdo se firmó se instrumentó en el 99. La devolución británica de Hong Kong a China. Sí, 99. Que se habló entonces de que iba a ser una experiencia nueva, porque se iba a respetar un estatuto especial de Hong Kong, de tal manera que se cumpliera la regla esa nueva, un país, dos sistemas, o sea, un país teóricamente comunista, porque ahora el comunismo en China hay que discutirlo bastante, ¿no? Pero de todas maneras respetando un capitalismo irrestricto en Hong Kong, ¿no? El famoso eslogan y esquema de un país, dos sistemas. Pero lo que la gente no sabe es que eso estuvo ligado a un acuerdo entre la Banca de Inglaterra y el Banco Central de China, que se llama Banco Popular de China, por la cual se establecieron algunas condiciones importantes. La primera de ellas fue que el famoso Hongchang, Hong Kong and Shanghai Bank, que era una especie de colateral del Banco de Inglaterra que operaba en China desde la Guerra del Opio, cuando Gran Bretaña le movió a China la Guerra del Opio de 1840 para imponerle la corrupción de que los chinos aceptasen la entrada del opio que los ingleses le exportaban desde la India, el débil mandarinato chino se había opuesto y Inglaterra le movió una guerra. En realidad fueron dos guerras, ¿no? 1840 y 1841, ¿no? Sí. Es histórico, una guerra que libró el Imperio Británico contra China para imponerle la corrupción de la droga del opio y lucrar sobre esa base. Pero como el lucro era financiero, se creó entonces el que llaman abreviadamente Hongchang, que es la abreviatura de Hong Kong and Shanghai Bank. Ese banco fue una colateral del Banco de Inglaterra, pero en lugar de ponerlo como filial, se creó como un banco propio, como un banco sostenido, como un banco pantalla. Bueno, no es casual que cuando le devuelven a China Hong Kong, el Hongchang levanta cabeza de su sede en Hong Kong y la traslada a Londres, ¿no? Como quien dice, después de un siglo blanquea la relación de que efectivamente era una oficina del Banco de Inglaterra. Y desde entonces, China y Gran Bretaña, a través de sus bancos centrales, han regulado, primero con el acuerdo de Hong Kong, después un acuerdo en el 2004, que fue renovado en el 2014, por la cual entre la City de Londres, representada en este caso por el Banco de Inglaterra, y el Banco Central Chino, se establece que el privilegio y el monopolio de que todas las transacciones de yuanes en cualquier moneda y todas las operaciones chinas financieras que se hagan con respecto a terceros países, por lo menos en Occidente, pasan por la Plaza de Londres. Por eso cuando nuestro país, el Banco Central, que debe unos 20.000 millones de dólares del swap con China, tienen todos sede jurisdiccional en Londres, porque existe un acuerdo entre el Banco de Inglaterra y el Banco Central Chino. Me fui un poco lejos, pero contestando la pregunta, la segunda parte de la pregunta, no, mi escepticismo es total con respecto a China. No está fuera del sistema financiero internacional, está dentro,
y está enquistada como cualquier otra potencia capitalista financiera. Esto me lleva a una pregunta, porque tiene que ver con el uso de las palabras, ¿verdad? En general, lo que se está planteando es un acuerdo entre la Argentina y el FMI. Sin embargo, al escucharte y aparte al observar la realidad, uno dice la asimetría que hay de poder entre las potencias que reúne el FMI y lo que es la pobre Argentina, da la impresión de que más que un acuerdo es un acto de subordinación. ¿Cómo lo ves vos? Que en la jerga jurídica se denomina un dictado, un acto unilateral, o lo que sufrió China tanto tiempo, ¿no? Los pactos desiguales. Cuando hay pactos desiguales no hay pactos, no hay pactos, no hay negociación, hay allanamiento. Efectivamente, vos me haces una pregunta a la cual yo quería llegar. ¿Qué pasa con el primer tema de cartelera que tiene la Argentina adelante? Y sobre todo ahora que terminó todo este show electoral, donde se habló de todo lo nada importante, y los verdaderos temas importantes quedaron para entrar ahora en etapa de decisiones. Ahora es cuando hay que estar atento a ver qué decisiones se toman después de haber pasado todo el periodo de alboroto y show electoral, donde la mayoría de los candidatos se promovían hasta por sus excentricidades y por sus declaraciones, más que por el contenido de esto. En lo formal, el gobierno ha dicho que las negociaciones, que llevan 1 año y medio ya con el fondo, están atrancadas en 2 puntos. Eso lo dijo el ministro Guzmán, lo dijo el presidente Fernández, y más de una vez. Que la Argentina está pagando una sobretasa del 2%, que a partir de ahora se va al 3%, que es un recargo adicional de intereses que paga el país por haber tomado una cuota altísima. El Fondo Monetario presta en función de la cuota aporte de cada país. La cuota aporte de la Argentina, creo que lo hemos hablado, debe estar hoy en el equivalente de unos 4.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Porque el fondo, repito siempre, es un fondo, no es un banco. Quiere decir, es un fondo que se integra con el aporte de los países miembros. Lógico, la Argentina es un 0,67% del capital del fondo. Estados Unidos es un 17,5, ¿no? Por eso su condición de principal contribuyente al fondo. Y los países europeos también tienen una proporción alta, ¿no? De 6, 7, 8%, según se trate de Inglaterra, Alemania creo que el 5%, y China, que ahora ha participado. O sea, el fondo es un fondo, no es un banco, es una institución que tiene un capital social integrado por la cuota aporte de sus países miembros. Ahora, ¿qué ocurre? La gran paradoja del fondo es que cuando nos presta nuestro propio dinero. Claro. Quiere decir que cuando se firma un acuerdo stand-by, lo que hace el Fondo Monetario dice, a ver, ¿cuál es su cuota aporte, señor? Bueno, en función de su cuota aporte yo le puedo prestar hasta el monto de su cuota. Si usted tiene una cuota acá de 4.000, le puedo prestar hasta 4.000 millones de dólares. Esa es la gran paradoja, de que pagamos intereses al fondo para que el fondo nos preste nuestro propio dinero que está integrado al capital del fondo. Pero cuando los países, como el caso de Macri, piden un monto de deuda muy superior a su cuota aporte, ahí la cosa es diferente porque el fondo le cobra un recargo, que es ese recargo del 2%. Macri, para salvar su gobierno, cuando dijimos, vino a gobernar con deuda, en 2 años aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares, reventó la capacidad posible de renovación de deuda y tuvo que pedir ayuda al Fondo Monetario para poder llegar al fin de su mandato y transferirle el problema al gobierno siguiente, cosa que resultó.
¿no? Claro. Y resultó gracias a la aquiescencia de este gobierno, Uh-huh. que desde que llegó se lamentó de la herencia recibida, pero la está instrumentando. ¿Qué ocurre? El fondo le prestó 11 veces la cuota aporte de la Argentina. Le acordó un préstamo por 57.000 millones de dólares. Un préstamo récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario Internacional en el mundo. Nunca el fondo prestó una cantidad tan desproporcionadamente alta a un país miembro. Ese triste récord lo tiene la Argentina, con Macri, que le dio 11 veces el valor de la cuota aporte, con un préstamo que no tenía la más miserable capacidad de repago. Uh-huh. El gobierno dijo, como te sabemos todos, lo hemos escuchado, que iba a querellar criminalmente a Macri por ese acto, porque no lo puede querellar al fondo, lógicamente. Pero ¿qué hizo de eso? Sí, se limitó a presentar una demanda, la tiró, sigue vegetando en los tribunales, pero mientras tanto sigue negociando. Ah, no, eso no vale. Si yo estoy denunciando una operación irregular, por lo menos, lo primero que tengo que hacer es desparramar la información sobre la corrupción Macri al contraer un préstamo irregular con el fondo. Así es. El fondo estaba concediendo un margen extraordinario sin considerar la incapacidad de repago de la Argentina. Y como agravante, le prestó y le desembolsó dinero que entraba por una ventanilla y salía descaradamente por la otra, vendida al mercado de capitales, lo cual, como sabemos, está prohibido por el artículo 6 del Estatuto del Fondo, que prohíbe al fondo y penaliza a los países. Y el artículo es muy importante porque obliga al fondo a penalizar a los países que desvíen los préstamos del fondo a sostener corridas cambiarias, que es exactamente lo que hizo Macri. O sea que el O sea, fondo también no debería... necesitamos buscarle vuelta Claro. o hacer argumentaciones jurídicas. Mm. Y esa denuncia Macri está ahí mezclada entre los papeles, mientras el gobierno está acelerando sus acuerdos con el fondo, que es lo que estamos viendo, que parece ser que era la clave de esta elección. Patear las negociaciones hasta después de las elecciones, porque como hay que tragarse el sapo de lo que venga después, el gobierno no le convenía meter este tema en discusión en las elecciones. Pero no solamente al gobierno, fíjate, también a la oposición, porque la oposición es cómplice. O sea, acá no existe confrontación de intereses, porque tanto el gobierno Fernández como el gobierno Macri están jugando con los mismos intereses de acuerdo con el fondo, ¿me explico? Sí, claro. Están trabajando en tándem. Uno contrajo una masa de deuda impagable y el otro la está instrumentando, que es lo que está. Incluso ha trascendido ayer algo de lo que son los condicionamientos del fondo. Y no por casualidad, los condicionamientos son también políticos, porque el fondo le exige a la Argentina que haya un acuerdo político, entre comillas. ¿Qué significa acuerdo político? Que todos los partidos le den un compromiso por anticipado para garantizar que esto quede establecido como una política de Estado, que cuando en el 2023 venga la renovación del gobierno, el próximo gobierno ya esté pegado a los mismos compromisos que acaba de contraer esta. Es una atadura de manos y pies que tiene el gobierno y van a tener todos los gobiernos, porque Macri hizo lo mismo con Fernández. Ahora, este gobierno, o sea, hay pruebas, además de, digamos, de haberse incumplido la Carta del Fondo Monetario Internacional y además de la fuga que conocemos, también hay datos acerca de que el aporte vino por una influencia de Donald Trump, que lógicamente quería que ganara su caballo. Ahora, cuando uno va a una carrera de caballos, que yo no voy, lógicamente, pero supongo que es así, y apuesta por un caballo que pierde, en general no va a reclamar a Ventanilla por el caballo que perdió.
Y este gobierno no ha sabido expresar esta postura frente al organismo y lo ha asumido como si el Fondo Monetario hubiera ganado, y la verdad es que hubo injerencia en los asuntos internos de la Argentina, perdieron, pero siguen ganando. Y ahora encima vuelve a haber injerencia política porque exigen un acuerdo de los mayores actores políticos para que esta atadura se mantenga en el futuro. Realmente es insólito que el peronismo haya aceptado una cosa de este tipo. Bueno, ahí hago una aclaración, aunque yo no estoy en el tema político, yo me rehúso a aceptar que el gobierno actual sea peronista. Es un gobierno kirchnerista, es una coalición de gobierno donde gente que se dice justicialista, pero de peronista no le veo nada, ni en la constitución de sus cuadros, ni en su política, ¿no? Porque creo que eso hay que tener cuidado. Me parece que es una falsa dialéctica que está muy impulsada por el establishment no liberal, que quieren mantener la antigua dialéctica de peronismo, democracia, peronismo, esto. Y yo parto de la base que puede gustar o no gustar, pero el kirchnerismo no es peronismo ni hace una política peronista. Pero dejando de lado eso, porque es una materia opinable, sí. Pero a lo que vamos es a lo siguiente, volviendo al tema del fondo. El fondo efectivamente se rige por las grandes potencias que son los grandes aportantes. Estados Unidos es el primero y determinante, pero no es el único, porque los países europeos en su conjunto reúnen casi el equivalente de los votos norteamericanos, porque cuando se suma Inglaterra, no tengo los números exactos, pero Inglaterra, Alemania, ahora China creo que tiene el 6.6% del capital, o sea, el 17,5% del capital del fondo que tiene Estados Unidos es relevante desde ya. Pero no quiere decir que Estados Unidos decida tan unilateralmente en el fondo. Lo que sí es cierto y es escandaloso es que cuando se discutió el préstamo de la Argentina, que yo pugné por encontrar las actas del directorio, o sea, de la Junta de Gobernadores, lo que llaman el board o directorio del Fondo Monetario, que integran 24 miembros, ¿no? Sí. Se discutió muy agriamente el préstamo de la Argentina. Y los países europeos, con Holanda a la cabeza, y en segundo lugar con Francia y Alemania, le dijeron de todo al delegado norteamericano, ¿no? Que si no me equivoco, era entonces el que ahora, Claver Carone, el cubano norteamericano que ahora está en el BID. Claro. Creo que en esa época él era el delegado norteamericano ante el board, ante el consejo directivo. Le dijeron de todo al préstamo a la Argentina, y ahí fue donde el delegado holandés usó la expresión de que no, Holanda y bueno, los países europeos se asociaron también a eso. Por ejemplo, acérrimamente en contra del fondo argentino estuvieron países como Polonia, Austria, y Holanda en primer lugar. Acusaron a Christine Lagarde de estar textualmente despilfarrando los dineros del Fondo Monetario Internacional para prestarle a un país que no podía pagar. Más claro, imposible. Y lo aprobaron igual. Entonces, a ver, digamos, estamos frente a una irregularidad cuasi delictiva, porque es una institución internacional, ¿no?, donde se manejan miles de millones de dólares. Ahora, más allá de entretenernos con todas estas, digamos, irregularidades, y esto es la corrupción financiera internacional, porque como el Fondo Monetario cumple en realidad la función de ser auditor de los acreedores, yo digo siempre, hay que tener presente que el Fondo Monetario tiene dos funciones. Una, la de ser auditor de los acreedores internacionales. Y la otra, cuando le cabe, es ser acreedor directo. En este caso cumple las dos condiciones. Es acreedor directo de 45.000 millones de dólares contra la Argentina
y es también el que tutela el cumplimiento de los fondos buitre. Porque fíjate que hubo una transposición irregular en las negociaciones. El Fondo Monetario estatutariamente tiene condición de acreedor privilegiado y prioritario absoluto en caso de que un país entre en cesación de pagos. Y esta vez ocurrió algo raro. La Argentina entró con Macri en default, no virtual default, en default, no podía pagar a sus acreedores, ¿no? Macri apeló a la ayuda del Fondo Monetario, quiere decir, tomó deuda con un acreedor privilegiado, y después le pasó el fardo al nuevo gobierno. Ahora, cuando viene el nuevo gobierno, con el primero que tendría que haber empezado las negociaciones era con el fondo, y en cambio, alegremente, empezó con los fondos buitre, con los cuales estuvo negociando 9 meses, desde diciembre que asumió, hasta agosto que hizo los acuerdos con los fondos buitre de Nueva York y los locales. 66.000 millones de dólares de fondos buitre norteamericanos y el complemento 42, 44 de fondos buitre locales, que en su gran medida eran y son fondos buitre norteamericanos que entraron al país, se canjearon por la bicicleta financiera y todavía están en el país, con Templeton, con el fondo Templeton y el PIMCO a la cabeza, que son los que están extorsionando al Banco Central porque son los principales dueños de las LELIQ. Así que hay que tener presente eso, que es importantísimo. Los fondos buitre no están solamente desde afuera, operando desde afuera del país con el contado con liquidación, están también dentro del país. Y la principal amenaza es irse. Por eso el gobierno les tuvo que gatillar a estos dos fondos, a Templeton y PIMCO, hace unos meses. Creo que la cuenta total era 3.200 millones de dólares. Porque la amenaza de ellos es retirarse y llevarse su dinero y entonces quitarle reservas al Banco Central. Claro. Entonces, hay que entender lo siguiente. Reservas que ya casi no quedan, por lo tanto nos llevarían a la quiebra total y Claro, porque la Argentina no tiene reservas netas y líquidas y tiene 42.700 millones de deuda de reservas brutas nominales, pero en la práctica no existen, porque el Banco Central tiene pasivos por 127.000 millones de dólares a corto plazo. Increíble. Entonces, ¿de qué le sirven 42.700 millones de activos de reservas contra 127.000 millones de deudas a corto y cortísimo plazo? Si vos sumás LELIQ, que son entre 7 y 30 días, y pases pasivos, que son entre 1 y 7 días, el Banco Central debe más de 9 billones de pesos, que equivalen a 92.000 millones de dólares. Si a eso le sumás los encajes dolarizados y el swap con China, llegas a 127.000 millones de dólares de deuda total del Banco Central. Claro. Aparte de los 357.000 millones de deuda del Tesoro. La Argentina está en una situación catastrófica desde el punto de vista financiero. Está metido en una trampa de deuda perpetua de la cual no va a salir nunca. Nunca, a menos que se replanteen las condiciones tanto financieras como políticas en el país. Claro. Pero resulta que está ocurriendo exactamente al revés, porque tanto el gobierno como la oposición tienen por primera finalidad cumplir y llegar a un acuerdo con el fondo. Salgo un poquito de lo estructural y te quiero preguntar por lo coyuntural. Conforme esta descripción que vos haces, nosotros corremos serios riesgos frente a una movida financiera con intencionalidad política de ir a un proceso de hiperinflación. Exacto. Bueno, eso es lo que estuvieron amagando hacerle al gobierno antes de las elecciones. Es decir, no hay duda de que el gobierno antes de las elecciones recibió una amenaza, pero una amenaza controlada
con la escapada del dólar que le movieron los capitales especulativos, porque inventan un miedo del mercado. Yo siempre digo, es toda una paradoja hablar de que los mercados son cobardes, los mercados son temerosos, los mercados temen a la incertidumbre. Es exactamente al revés. Los mercados mandan, no le tienen miedo a nadie, son los gobiernos los que le tienen miedo a los mercados, ¿no? Porque son ellos los que dependen del mercado, le mueven el dólar. Por ende, esta escapada del dólar arriba de los 200 pesos se notaba, se veía venir que era especulativa y que los valores se iban a estabilizar un poco menos. Aún así no soluciona el problema porque la brecha cambiaria es del 100%. El dólar oficial está en 105, el minorista, o 100, el mayorista, y el mercado paralelo está en el doble, en 200. Hay que aclararlo, es un mercado no representativo, porque el mercado blue que sale todos los días asustando a la gente en los diarios, ¿no?, y marcando pautas, es menos del 5% del mercado total de dólares informales que tiene la Argentina. Ojo, creo que las cifras daban el mercado blue, que es el mercado negro minorista, sí, de las cuevas, ese es un mercado ilegal, mueve entre 2 y 3 millones de dólares por día. El de la bolsa, tanto MEP como contado con liquidación, mueve 10 veces más, entre 30 y 33 millones. Y el gobierno oficialmente mueve 1.000 millones de dólares de transacciones por día. Todo lo que es exportaciones, importaciones, transferencias financieras, servicios económicos, etcétera. Así que vos fíjate la desproporción que existe. Mientras en el mercado se operan 1.000 millones de dólares por día de transacciones oficiales de todo tipo, comerciales, exportación, importación, servicios, fletes marítimos, etcétera, financieros, o sea, pago de utilidades y dividendos, con o sin cepo, pero pagos al fin, intereses que se siguen pagando religiosamente, mientras todo eso suma 1.000 millones y está bajo el mercado oficial de 100 pesos, unos 30 y pico millones se operan por transacciones bursátiles, el contado con liquidación y el MEP. Y solamente 2 o 3 millones se operan por el mercado blue de las cuevas. O sea, es un mercado irrelevante y sin embargo, y pese a que es ilegal, te lo ponen todos los diarios para marcarte la pauta de devaluación relativa. Hasta ese punto es el poder financiero de manejar a opinión pública. Ahora, si volvemos así a lo estructural, si yo tengo una deuda que avanza a una velocidad de más rápida que el PBI argentino, y el viernes pasado nosotros hablábamos con el economista Carlos Leiva y nos ratificaba que el PBI per cápita está más o menos igual que en 1970, a pesar de la revolución tecnológica de estos últimos 50 años, lo que habla del atraso de la Argentina, por lo menos en áreas relevantes, no en el campo, por ejemplo, donde puede tener un desarrollo relativo muy bueno en la agroindustria, etcétera, pero en términos generales tenemos una caída monumental. Ahora, si yo tengo una economía que avanza, digamos, a 2 kilómetros o está detenida directamente y en cambio tengo intereses por el factor de los intereses, la deuda avanza a 4 o 5 kilómetros, no solo el coche de la deuda va a pasar al coche del PBI, sino que se lo va a terminar tragando. Eso es un destino trágico para la Argentina. Sí, es que en eso reside efectivamente la trampa de endeudamiento perpetuo, en que el ritmo de crecimiento del endeudamiento público es superior al ritmo del crecimiento de la economía. Esa es la ecuación desequilibrada que afrontan los países endeudados
y en el caso de la Argentina agravado por la magnitud de esos valores. En este momento, por ejemplo, lo estamos viendo, con todo el discurso oficial y sin contar los 20.000 millones a pagar al fondo, ya está previsto por presupuesto que la deuda aumente el año que viene otros 30.000 millones. Y en lo que va de la gestión, el gobierno ya ha aumentado 20.000 millones de dólares la deuda del Tesoro y otros 20.000 la del Banco Central. O sea, esto explica algo que yo digo, hago una reflexión, a veces digo, la Argentina es un país demasiado rico para poder soportar semejante saqueo financiero, ¿no? Porque realmente es así, lo que toda la rentabilidad que se pueda obtener de las transacciones económicas comerciales, ¿no? La balanza comercial que está dando ahora positiva, se va como con un balde cribado, como un balde agujereado, se va en mayor proporción de la que el balde se llena. Y esta desecuación, o digamos para usar un término, esta ecuación desequilibrada, es la que explica por qué la Argentina no se desarrolla y por qué la Argentina es, a mi juicio, uno de los paraísos financieros más grandes del mundo, probablemente el más grande, porque ningún país del mundo paga 38% de tasa de interés por LELIQ a 7 días y por pases, y 36% por pases a un día de plazo. Bueno, son 4,5 billones de pesos. Mira, estaba haciendo un cálculo aproximado del interés devengado por estas sumas y me dan una suma que está en el orden de los 3.400.000 millones de pesos anuales que se pagan de intereses, o sea, equivalen a 9.400 millones de dólares que paga solamente el Banco Central. Y el Estado este año por presupuesto paga 6.000, pero paga 6.000 porque pateó para adelante los vencimientos tradicionales de la deuda. Si no, el gobierno paga de intereses en promedio, hasta el año 19 pagaba 18.500, casi 19.000 millones de dólares por año. Claro. No hay forma de desarrollo posible con una sangría financiera de este nivel. Así es. Héctor, yo por hoy te tengo que agradecer porque el tiempo se nos ha ido. Lo hemos invertido, no es que se nos ha ido. Yo creo que lo hemos... Y sí, quedan muchas cosas para hablar, sobre todo por esto de la inminencia de un acuerdo, donde, hay que advertirlo a los oyentes, el acuerdo no por nada contempla el compromiso que exige el fondo de todos los partidos políticos para hacer de esto una política de Estado donde nadie vaya a sacar los pies del plato el día de mañana, ¿no? Pero no, si pude ser claro así más o menos al revés, te agradezco la llamada, ¿no? No, yo creo que hemos capitalizado este tiempo de manera tal que ha servido, ha sido de gran utilidad, y yo creo que en un par de semanas te estoy molestando de vuelta. No es molestia, hablamos del tema del acuerdo con el fondo, que ahora va tomando forma el monstruo, ¿no? Porque hasta ahora se hablaba de superficialidades, pero ahora se están destapando como era previsible. Después de las elecciones, y tienen que tomar decisiones. Y una de las que está pendiente es que cuándo y cómo se va a firmar ese acuerdo. Por eso esto que aparece ahora de que el fondo le estaría exigiendo que al revés, el gobierno mande primero un compromiso al que refrende el Congreso sobre las condiciones de tratativa. Lo último y breve, creo que fue en febrero de este año, el Poder Ejecutivo mandó una ley al Congreso que fue aprobada, por lo cual condicionaba que el acuerdo con el fondo tenía que ser ratificado por el Congreso. Sí. Ahora fíjate que se invirtieron los términos, es al revés. Ahora el gobierno primero manda un compromiso al Congreso y con el compromiso del Congreso sella el acuerdo con el Fondo Monetario. Clarísimo. Clarísimo. Y lo desarrollamos en una o 2 semanas. Ok. Bueno, espero haber sido útil. Muy.
Héctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. De nada. Buen día. Buen día. Bueno, hemos hablado con Héctor Giuliano, espero que no se haya desmoralizado. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Alfredo Abelín. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, son las 13:02 y entiendo que ya estamos en contacto con Alfredo Abelín. Alfredo, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Un gusto de escucharte. Igualmente para mí. Alfredo, te comento lo que dice la información periodística, que dice que la firma minera canadiense Lundin Mining anunció al presidente Alberto Fernández una inversión de $4.100 millones para poner en marcha el proyecto José María en el norte de la provincia de San Juan, rico en cobre, oro y plata, que comenzará a producir en 2026. Para que tengamos claro, en San Juan tiene 92.789 kilómetros cuadrados. Tiene 19 departamentos en la provincia de San Juan, hay 19 departamentos que serían distritos en la zona de Buenos Aires. El 50% del territorio está en la zona cordillerana, que se llama Iglesia en la zona norte y Calengasta en la zona baja. ¿Está claro? Sí. Son lugares muy poco poblados, pero que hacen patria porque están al lado de la cordillera de los Andes, que divide Argentina de Chile. Entonces, a partir de eso, esas zonas son de muy buena producción de hierbas aromáticas, de vinos, de aceitunas y de distintos elementos que ha producido esa gente en forma permanente. En la zona de Háchal, que es una zona más baja, ahí se producía mucho el membrillo, se producía la cebolla, el tomate. La verdad que era un vergel la cantidad de productos que teníamos ahí. Volviendo a Iglesia, que es la zona alta, que está más o menos a 400 kilómetros de la provincia de la capital de San Juan. Digo 400 kilómetros porque hay que subir para llegar a la mina. La mina está más o menos a unos 3.000 metros de altura, en 4.000 metros de altura. Bueno, entonces hay una empresa que es los Lumbi, empresa Lumbi, que es una empresa canadiense, que quiere apostar, porque después de hacer una serie de estudios, ahí han encontrado en esta zona de José María que hay oro, que hay cobre y que hay plata. ¿Cuánto calculan ellos por año? Y por año de cobre calculan unos 140.000 toneladas de cobre, de plata 1.200.000 toneladas de onzas de plata, y de oro unos 300.000 onzas de oro por año. Esto es lo que más o menos están calculando. A partir de eso, ellos dicen, bueno, nosotros hacemos un ofrecimiento porque la vida útil de esa mina va a ser de aproximadamente 19 años. Y la inversión que ellos plantean es de 3.090 millones de dólares en 3 años. Al principio, lo que quieren es decir que en la parte de reestructuración van a utilizar unos 4.000 empleados. Después baja a 1.000 empleados. ¿Está claro? Sí, perfecto. A partir de eso, les puedo decir lo siguiente. En esta zona de San Juan hay varios elementos que uno tiene que tener en cuenta y de juicio. Son distintos emprendimientos mineros, como es el Filo del Sol, Azules, Altar y Pachón, que es una gran cantidad de producción de lo que significa el cobre, entre otras cosas, por supuesto. Entonces, cuando uno ve esto y cuando uno dice, esta gente quiere venir acá porque durante la vida útil van a sacar aproximadamente 31 millones de onzas de plata, 7 millones de libras de cobre, 7 millones de onzas de oro, y le decimos al gobierno de San Juan, muy bien, se van a llevar todo, ¿y qué nos dejan a los sanjuaninos? ¿Qué le dejan al país? La gran pregunta. Y al país le dejan nada. A los sanjuaninos nos dejan los huecos, nos dejan la contaminación, o sea, nos saquean, nos destruyen y nos contaminan. Hay aproximadamente tenemos varios elementos de juicio para decirle de que no tenemos que hacer esto. El primer elemento de juicio es el agua. Claro. Hoy, por ejemplo, en la actualidad, no hay agua en San Juan. Estamos con un problema gravísimo en lo que significa el agua. El segundo problema gravísimo que hay zonas de la provincia de San Juan
que están contaminadas por el agua. Porque no se ven ustedes que para sacar el oro, que es a cielo abierto, hacen falta gran cantidad de explosivos. Esos explosivos, cuando uno está en las alturas, hace volar las montañas y en la altura empieza la tierra, con los vientos, se empieza a esparcir por distintos lugares. ¿Y qué llevan esa tierra y esos vientos? Y lo que llevan son metales pesados, como es el mercurio, como es el manganeso, el magnesio, distintos temas que llegan a producir una situación de contaminación en las aguas cuando se derriten los hielos de los picos altos. Claro. Entonces, si vemos eso, si vemos que para utilizar la separación del oro de la roca tenemos que utilizar cianuro y sopa química, que los permafrost, que los hielos fosilizados son destruidos, que después en la parte de plata, que es también lo importante, nos dejan el 3% a boca de mina de simple declaración jurada, que ellos mismos controlan, o sea que al Estado le dicen, mire señor, le digo y yo le juro a usted que he sacado, 100 kilos de oro. De los 100 kilos de oro, a usted le corresponde, señor Estado, 3 kilos de oro. Cuando el Estado lo va a recibir, aparte tenemos que darle las gracias y decir, no, sí, gracias sí, pero usted me tiene que devolver 1,5 kilos, porque la ley dice de que a mí me tienen que pagar por haber cuidado el impacto ambiental, que es lo que yo he invertido. Entonces, voy a hacer otro ejemplo mucho más simple. En esa zona de Iglesia, que es donde está Veladero, que sacaron en el año 2011, sacaron aproximadamente 1 millón de onzas de oro entre Gualcamayo, Capozo y Veladero. 1 millón de onzas de oro significaban $2.000 la onza, o sea que se llevaron 2.000 millones de dólares en el 2011. En el 2012 se llevaron 850.000 onzas de oro, en el 2013 se llevaron 950.000 onzas de oro. Y saben una cosa, querido oyente y querido Mario, vos que sos un defensor de la parte social, el otro día, hace 2 meses atrás, en esa zona de Iglesia, se han muerto 2 gemelos, 2 niños, bebé, porque no habían incubadoras. Qué increíble. Escuchame, no habían incubadoras, se murieron. No hay salud, no hay educación, no hay seguridad. Los trabajos son precarios. Traen todas las cosas de afuera. Manga de delincuentes. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo respaldar una actitud de robo, de saqueo, de contaminación, de destrucción en nuestra provincia? Nosotros tenemos un lugar absolutamente rico, como es San Juan, lleno de minas, oro, plata, ahora han encontrado litio. El país está lleno de cosas. Imagínense lo que va a ser Vaca Muerta, lo que es litio en la zona alta, tercer productor mundial de litio. Imagínense con el oro, la plata, el cobre, las tierras raras, el litio que tenemos. Y ya estamos endeudados enteros, sin trabajo, sin educación, sin salud, con gente muerta de hambre, con el 50% de desocupación. ¿Ustedes creen que los argentinos merecemos esto? ¿Ustedes creen que es necesario destruir la cultura nacional? Bueno, todo esto va compaginado con lo que les estoy diciendo. Sí, nosotros, si no hacemos un cambio radical en lo que significa empezar a pensar en el país y dejar de entregar todo lo que tenemos como recursos naturales, como es el agua, como es la minería, como es el pescado en la zona del sur argentino, en nuestros mares, evidentemente no vamos a salir como país. Por eso es necesario una gran convocatoria nacional, que los hombres y mujeres de pensamiento nacional en serio, más allá de que sean de izquierda o de derecha, porque hay mucha gente de derecha correcta, hay mucha gente de izquierda que también son correctas. Acá lo que hace falta es que sean honestos y que piensen en el país. A mí no me interesa la otra parte de la ideología. Sí me interesa de que no anden pensando de que tenemos que destruir a todo lo que significa la parte de empresas para quedarnos con las dádivas que nos da el Estado y poder dominar y gobernar al hombre y a la mujer argentino, que lo que necesita es trabajo, educación y salud. Entonces, mi querido amigo, para resumir, es grave lo que está pasando en San Juan y en el país. Hay que cambiar las leyes permisivas de los años 90 que entregaron territorio nacional, como es la zona de los hielos continentales, que entregaron nuestra soberanía nacional, que se enriquecieron algunos
bandidos de la política, como en el caso del que fue gobernador, ya antes fue senador nacional, que se llama José Luis Gioja, uno de los responsables directos de la entrega nacional en el país. Y yo les digo siempre, háganme en juicio por lo que les digo, porque yo creo que es necesario que los argentinos empecemos a dar nombre y apellido de los bandidos de la política, porque esos son los que han perjudicado y han producido la falta de credibilidad en los hombres que creemos que la política es la solución en definitiva para el pueblo de nuestro país. Y estos bandidos son los que desprestigian a los verdaderos hombres y mujeres que creemos en algo distinto para la región y para Argentina. Bueno, agregar algo sería casi, pero de todas maneras voy a agregarte algo, porque la verdad es que el cierre que hiciste da para que aquí, cuando tengas la grabación, hagas un corte y digas, esto es lo que quería decir, y lo has dicho de manera perfecta. Pero yo observo, porque aquí me llegan al programa también, que hay otro color político gobernando Mendoza, pero los problemas son muy similares. El otro color político, que es la otra pata de la grieta, si se quiere, en algún sentido, también está impulsando el fracking en la provincia con la resistencia de los ambientalistas, de los que son, creo yo, nacionales, verdaderamente, como vos lo estás planteando, de la minería a cielo abierto, y incluso teniendo una ley que es la 7722, que es la ley del agua, da la impresión de que todo el tiempo el poder político está buscando la manera de burlar esa ley y avanzar en los contratos con las mineras. Esta convocatoria que vos acabas de hacer, que supongo yo que es más espiritual que un mensaje de tipo político, ¿crees que puede involucrar a amplias franjas de los que hoy son el oficialismo o la principal oposición? Mirá, tanto el oficialismo como la oposición están convencidos que la salida es la minería en muchos lugares, y no se dan cuenta de que si no hacemos una revisión histórica de lo que pasó en los años 90, que nos sigue perjudicando actualmente, no va a andar. No va a andar porque la entrega nacional es muy grave. Esto pasa mucho más allá que de lo que significa un partido político. Significa que es necesario que los hombres y mujeres del pensamiento nacional en serio seamos lo que tenemos juntos. Mirá lo que pasa en Chile. En Chile no es importante el partido que suba. Te puedo nombrar a Aylwin, primero a Patricio Aylwin, después estuvo Frey, después estuvo Piñera, después tuvo la mujer la embajadora. En definitiva, todos esos están comprometidos, todos, porque el compromiso es con las grandes corporaciones. En este caso hay una familia que es la familia Luksic, que son Santiago, Andromico y Jean-Paul Luksic, que son los hijos del que empezó con el tema, y tienen una fortuna de más de 26.000 millones de dólares, y hacen negocio con el poder. ¿Ustedes creen que le va a importar quién está arriba? El poder es secundario, ya sea que esté Frey, que esté Aylwin, que esté el que sea, ellos hacen negocio con ellos, y lo que les interesa a ellos es el poder para ellos, no para el Estado, para la nación. Mirá, cuando se hicieron las leyes, Frey le planteó a Luksic que fueran y compraran lo que significaba territorio al lado de la cordillera de los Andes de la zona chilena. Por eso es que hoy, al lado de San Juan, en la zona de lo que significa, en el caso nuestro, el Pachón, del otro lado de las minas del Teniente, el territorio de ellos, de ese, es de los Luksic. Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿y a quién pertenece? Y pertenecen a los grandes acuerdos que hay entre el poder real de la política y el poder económico. Y esto es lo que ha pasado en el país. Entonces, si nosotros no entendemos de que lo que debemos velar primero es por la seguridad de nuestra nación, de nuestra república, de nuestro país, de nuestra historia, de nuestra cultura, de que debemos preservar en serio los recursos naturales para el futuro y para el presente, que debemos cuidar lo que es el agua, que debemos cuidar nuestros recursos naturales, que debemos pagar la deuda externa, porque si no, no podemos hablar de soberanía. Entonces, cuando vemos eso y vemos que sí es posible pagar y que sí es posible volver a los orígenes nuestros, que es la cultura nacional, que sí es posible empezar a dar valor agregado a nuestros productos primarios, pero para eso tenés que tener una conciencia nacional, tenés que tener claridad
de que un hombre que va a manejar el Estado no se debe dejar comprar, no debe tener miedo y debe tener las cosas claras. Entonces a partir de eso es mucho más fácil, porque vos haces una gran convocatoria nacional en la cual vos no tenés nada que esconder y en la cual vos le decís a los grandes sectores, vamos a esa convocatoria, vamos a llamar a los que saben, y la decisión política lógicamente la debe tomar uno, pero no condicionado a lo que significa con mantener el poder o mantener la plata o mantener a 2 o 3 bandidos que siempre te rodean cuando vos tenés en un lugar de conducción. Entonces, mi querido Mario, sí es posible salir en el país, pero para eso hace falta una gran conciencia nacional que permita, en definitiva, de que el único instrumento válido en un sistema democrático, por lo menos lo que yo creo, es la elección, es el partido político y es la esencia nacional que permita redimir la política de lo que hoy existe. Hoy la política para muchos es la delincuencia, la corrupción, los negociados y la preservación a partir de la política de ellos y de sus futuras generaciones. Para mí la política es mística, es amor, es decencia, es ética, es honor, es sentido común, es patriotismo, es defensa de la cultura nacional, es sentimiento y es dolor por el que sufre y es tristeza por los que están sin trabajo, sin educación y sin salud. Y para eso es necesario tomar las riendas del poder y empezar de una vez por todas a marcar un rumbo distinto en una Argentina potencia como la que tenemos. Bueno, no queda otra cosa que decir viva la patria. Alfredo, te mandamos un fraternal y fuerte abrazo desde aquí. Y a los argentinos que no bajen los brazos. Bien. Esto va a pasar, mis queridos amigos. Esto Bien. Pasa, porque así como han pasado mucha gente indigna, van a haber gente digna y honorable. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con el doctor Alfredo Avelin. A mí me parece realmente impactante. Me parece que alienta a pensar de que a pesar de la magnitud de los problemas, de la magnitud de la voracidad de los ricos, de las grandes corporaciones, de la inmoralidad que se ha instalado en la Argentina, a pesar de todo se puede salir adelante, y esto me parece que es la cuota de esperanza mínima que tenemos que tener. Recién Jorge Rulli me mandaba un mensaje también que tiene el aliento, la esperanza, el olfato de que algo va a pasar en la Argentina y que vamos a recuperar nuestra queridísima patria. Y vendrán tiempos mejores. Creo que muchas veces los gobiernos no han hecho lo que han querido, quizás, o no han podido, no han sabido, pero creo que tienen que venir y cambiar estos tiempos que tenemos, que realmente nos han traído hasta una zona que era impensable hace 50 años atrás. Lo hablamos con todos y la verdad que era impensable. Pero hemos llegado hasta acá y no se trata de llorar, como dice Serrat, padre, deje ya de llorar que nos han declarado la guerra. Lástima que no nos queremos dar cuenta de que nos han declarado la guerra, que nos han puesto en una situación extrema, que estamos hipotecando el futuro, no solo el futuro financiero y el futuro ambiental, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y esto realmente creo que somos millones los argentinos que nos planteamos que hay que vivir de otra manera. Voy a ir a otro tema, y voy a pasar una reflexión. Le voy a pedir disculpas a mi amigo Carlos Alberto Godoy, porque no voy a ir a el extenso informe e interesante informe que nos hizo sobre la elección en Entre Ríos de este domingo pasado, de manera que es muy cortita. Podríamos pasarla, pero no nos vamos a quedar sin tiempo, porque ya en poquitos minutos vamos a estar cambiando de tema también, y voy a ir a una reflexión bastante profunda que nos hace Carlos Alberto Godoy sobre este fenómeno histórico que es el fenómeno que transita a la Argentina, y que es el fenómeno del peronismo, que tiene tantas miradas, que tiene tantas interpretaciones, pero que fundamentalmente es un sentimiento del pueblo, un sentimiento
de la gente por tener una vida nacional, un proyecto nacional, un futuro nacional, una esperanza nacional. Y eso da la impresión de que está en crisis, y que no solo el peronismo está en crisis. De última, Perón murió el 1 de julio de 1974. Parece que lo que está en crisis es el canal de expresión de millones de argentinos que aspiramos a vivir en una verdadera patria. El resultado electoral refleja no solo una circunstancia política, se está expresando un proceso en las bases sociales históricas del movimiento peronista. Incluso en los sectores, no solo los sectores populares, sino también aquellos sectores medios ganados en los años 70, en las décadas del 70, donde hubo todo un sector de la población que no era peronista. Hijos de familias peronistas, de familias antiperonistas, se hicieron peronistas. Hoy es al revés. Se interrumpe la transmisión oral familiar de la adhesión al peronismo. Hijos y nietos, en este momento, de familias peronistas, no votan al peronismo. Parte de los votantes actuales revisan su adhesión. El núcleo social básico del peronismo se fisura y resquebraja. Esto no significa, por otro lado, que estén haciendo un nuevo movimiento popular. Todo lo contrario. Un movimiento amplio no está en las estrategias de la izquierda, tampoco del centro izquierda, que históricamente tendió siempre a una estrategia de intentar inclinar al radicalismo hacia una posición socialdemócrata. En alguna medida, esas estrategias contribuyeron más bien a reforzar el bipartidismo y a conservar la estructura básica sociopolítica de apoyo del peronismo. Hay que observar a los sindicatos, que aún en su burocratismo y a pesar de la desindustrialización siguen teniendo un peso político-social importante. Hay que observar la acción política de los sindicatos fuera de la situación electoral, en las acciones de diálogo en el poder y con el Estado, con el gobierno. A pesar de la carta crítica de Cristina Kirchner, la política económica del gobierno de Fernández está basada en el ajuste del gasto público por reducción del poder adquisitivo de las jubilaciones, las asignaciones y los salarios públicos. Perdidas las elecciones, el gobierno se inclinará más a buscar satisfacer las exigencias del poder económico nacional e internacional. Es más o menos lo que yo pienso en resumen sobre la consecuencia en el horizonte próximo de estos resultados electorales. Bueno, ustedes lo han escuchado. Me parece que hay muchos elementos, muchas puntas muy interesantes en este análisis que hace nuestro amigo Carlos Alberto Godoy. Por un lado, esto que fue una cultura dominante en la Argentina, donde mi abuelo fue peronista, mi viejo es peronista, yo soy peronista, mi hijo es peronista, pero se da que con el paso de las generaciones ahora llega un nieto que empieza a decir que no, que ese nieto después tiene un hijo y que tampoco parece, es decir, que hay una transmisión y hay quizás una crisis, porque es probable que el peronismo haya hecho demasiada acrobacia desde el gobierno, como para pensar que pueda retransmitirse una épica que va quedando muy lejos en el pasado, pero basta observar lo que ocurrió durante los años 90 para entender que eso contradecía absolutamente
de manera terminante y categórica las grandes banderas, las tres grandes banderas del peronismo, que tenían que ver con la independencia económica, cuando realmente nos sujetamos al orden económico internacional, la justicia social, donde se agudizó la polarización de la riqueza, generando una pobreza ya estructural que nos acompaña hasta nuestros días, y la soberanía política, que en aquel entonces el canciller Guido Di Tella llegó a marcar como un alineamiento automático y relaciones carnales con los Estados Unidos. De manera que aquellas banderas, bueno, aquello fue una pirueta, después apareció, después de la crisis del 2001, apareció como una renovación, si se quiere, del peronismo, pero dio lugar también a algunas experiencias que yo creo que dan lugar a que esa adhesión por una estructura de principios muy sólidas esa adhesión haya quedado bastante licuada. Y si fuera cierto lo que acaba de decirnos Carlos Alberto Godoy, de que el gobierno tiene una predisposición a dar satisfacción a las demandas de ajuste que plantea la derecha nativa e internacional, es indudable que esa adhesión necesariamente se tiene que licuar. Y el gobierno hasta aquí ha elegido una política de ajustar salarios, asignaciones y jubilaciones para dar satisfacción a esa demanda que la derecha todo el tiempo está diciendo, todo el tiempo está hablando del déficit fiscal. Pero observe usted, querido o querida oyente, que si la Argentina solamente aplicara un control sobre los puertos, con solo aplicar un control sobre los puertos y evitar el enorme contrabando, que podría ser de decenas de miles de millones de dólares, con solo eso ya no tendríamos más déficit fiscal, sino que tendríamos superávit fiscal. Es decir, que si tuviéramos un sistema tributario que con estas leyes y con estos impuestos, sin aumentar ningún impuesto a nadie, simplemente con esto, por lo menos por un año, simplemente por el próximo año, se dignara recaudar los impuestos que tiene que recaudar, nosotros pasaríamos de tener déficit fiscal a tener superávit fiscal. Sin embargo, la derecha avala la evasión, avala la elusión y avala el contrabando, cuando todo eso apunta a concentrar la riqueza en manos de sus mandantes. Por eso el problema del déficit fiscal en la Argentina es un problema justamente de voluntad política de hacer cumplir las leyes, pero aquí no se cumplen buena parte de los artículos de la Constitución Nacional y no se cumplen buena parte de las leyes cuando las leyes afectan al poder económico concentrado. Y ese es el núcleo del problema de la Argentina. Por tanto, ahí es donde hay que apuntar si realmente queremos terminar con el flagelo de la inflación, del déficit fiscal, de los desequilibrios en la macroeconomía argentina. Pero cierro acá este capítulo y ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez, con quien vamos a estar hablando sobre Chile. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, Mario. ¿Cómo estás tú? Bueno, ¿Bien? yo creo que estoy bien porque no voy al médico y entonces supongo que estoy bien. Si voy al médico seguramente me dirá que tengo 1000 falencias, pero mientras no vaya estoy bárbaro. Algo voy a encontrar, bien. Es un chiste, es un chiste. ¿Cómo te dejó lo del domingo? Te escuché algún comentario. Bueno, mirá, me parece que lo que va ganando en la Argentina es el conservadurismo. Felicito al Frente de Izquierda por la elección excelente que hizo, pero estamos hablando de un 6%. Es una elección muy buena, pero es un 6%. Los felicito y me parece magnífico. Creo que van a tener por delante el desafío de ampliar para que el programa que expresan, que muchas cosas son interesantes, que ese programa se pueda realizar con el 6% no alcanza. Entonces veo yo, por otra parte, que tenés una extrema derecha que también está expresando un 5, un 6%, por otro lado, y veo que el gran curso
por lo menos de la gente que fue a votar, porque mucha gente no fue a votar o votó en blanco, el gran curso tiene una expresión política conservadora en la Argentina. Y el problema no es que sea conservadora, sino que en la Argentina la verdad que la estructura que se ha venido diseñando no es para conservarla, sino para cambiarla. Y lo que hay que crear es una fuerza multicolor, te diría yo, pero de fuerte raíz nacional, latinoamericana, popular, que dé cuenta de los grandes cambios que requerimos. Y los grandes cambios que requerimos son bastante sencillos en la Argentina. Primero, respetar la Constitución Nacional. Segundo, respetar las leyes. Y tercero, defender el interés nacional. Si no se cumplen estos requisitos, es evidente que la Argentina no va a salir adelante, y con la composición que hoy está teniendo y las expresiones que estamos escuchando y estamos viendo del sistema político, es evidente que vamos por otro lado. Vamos por el lado de privilegiar el pago de la deuda legítima, acordar el ajuste con el Fondo Monetario Internacional, seguir haciendo caer la crisis sobre las espaldas de nuestro pueblo, de nuestros jubilados, de nuestros trabajadores, de nuestros asalariados, comprimiendo el mercado interno, haciendo imposible la vida para muchas pymes que se siguen cerrando lamentablemente, y sobreviviendo a aquellos sectores que están vinculados al comercio exterior. Pero con eso no alcanza para un país de 45 millones de habitantes. Yo coincido contigo. Acá en La Plata, en la sección electoral, tampoco la izquierda logró, digamos, ingresar al Consejo Deliberante. Estuvo cerca, superó el 8%, pero requería un 8,5, digamos, para ingresar un concejal. Estuvo cerca, insisto, pero yo coincido contigo en la necesidad de que esa izquierda debe ser más amplia y que haya espacio para crecer, pero con una propuesta que sea realmente incluya a más sectores. O sea, primero hay para crecer con aquellos que no se comprometen participando, votando. Hay más de un 20% de personas que se abstienen u otros votan en blanco y que no, bueno, y otros que votan forzadamente. Bueno, eso, digamos, pasando lo de Chile, yo me acabo de enterar, por ejemplo, que el Partido Ecologista Verde de Chile no va a participar en la primera. Es verdad que no presentó candidato, seguramente no desconozco las razones, pero en relación a las 7 opciones que hay, ellos no optan por ninguno, más bien, digamos, llamaron a abstenerse de la qué sé yo, de la primera votación de esta del próximo domingo 21, ¿no es cierto? Pero yo pienso de que hay suficientemente, o sea, un sector preocupado del medio ambiente, la ecología, lo verde, etcétera, etcétera, que no participe en una elección presidencial. Creo que eso le hace un flaco favor a la ciudadanía en general, en no presentar opciones. Ahora, obviamente que cada candidato, lo que estoy diciendo, no lo que digo yo es contradictorio, sino que lo que dice el Partido Ecologista Verde chileno es contradictorio, porque sí llaman a votar en la segunda vuelta para que no triunfe un candidato de la derecha. Entonces está haciendo el guiño, votar por la izquierda. Seguramente no se quisieron mojar, ¿no es cierto?, en esta primera, porque de izquierda o de centro izquierda hay más de una opción. Claro. Pero te digo, digamos, es lo que, mira, todo lo que estoy diciendo yo sé que es latoso y es fino, digamos, es paralelismo, ¿me entiendes? Que requiere muchas explicaciones, porque sí, porque no, y un poco parecido a lo que cuando comente la parte referente al debate presidencial que hubo anoche, que tuvo mucha sintonía o audición, porque, digamos, prácticamente por cadena nacional, porque participaron todos los canales de televisión. Claro. Pero que trajo, digamos, información, claridad, información cívica, a mí sinceramente te digo, no me pareció. Entonces, si tú haces un debate, si tú haces una difusión
políticas, o sea, si nosotros empezamos a analizar incluso las que hubieron acá recientemente en Argentina, lo vaga que eran, o sea, era generalidades. Votar en contra del otro, pero sin saber, o sea, votar en contra, pero no sin saber qué es lo que estamos votando a favor. Ni siquiera con una propuesta o un programa para el 2023, nada, cero. Entonces, eso realmente confunde a la opinión pública, confunde al electorado en general. Eso es triste. Entonces, ya que tú haces ese comentario, esa crítica a la izquierda, con la que coincido contigo, yo creo que la izquierda tiene que ser clara, tiene que hacer propuestas, digamos, que realmente tengan consenso, lleguen, digamos, al máximo de la ciudadanía con los problemas que tiene la ciudadanía, y sin responsabilizar, también mucha vaguedad de la izquierda, responsabilizar a lo externo, o sea, acá, por ejemplo, no se llama la participación, no se llama la participación popular, la participación de la gente en sus lugares de trabajo, en sus frentes sociales, en sus barrios, etcétera. Entonces, si uno, digamos, para participar tiene que ingresar a un partido, ya de hecho es muy sectario. Entonces, en fin, pero eso como que da para otro tema más, no menos profundo. Mario, pero mira, yo te traigo a modo primero como información que en este momento, siendo las 13:45, se está llevando a cabo la acusación constitucional contra Sebastián Piñera en el Senado. No, eso es información caliente. Claro, ya dijimos la semana pasada que el Senado es el que sentencia. La acusación ya está presentada. La parte acusatoria es la Cámara de Diputados. Claro. Entonces eso ya se aprobó y ahora lo que está en el Senado, y el Senado lo tiene que dirimir como un juicio, obviamente como un juicio político. La fórmula, esto comenzó hoy a las 9 de la mañana, y la parte acusadora son de diputados, son 3, el diputado Leonardo Soto, socialista, Yael Yomán del Frente Amplio, y Gabriel Silver de la Democracia Cristiana. Ellos tienen esta acusación de presentarla durante 30 minutos. Posteriormente la defensa tuvo otro tiempo igual para hacer la defensa del presidente, y posteriormente, que estamos en eso, en las réplicas por parte de los acusadores en primer lugar, y después de la defensa. Posteriormente, esta tarde, los senadores van a fundamentar su voto. Eso es latoso, como lo que vemos nosotros acá digamos, en nuestro Congreso, donde cada senador tiene un tiempo de 15 minutos para fundamentar su votación. Esto va a requerir mucho tiempo, muchas horas, y una vez que eso se terminen los senadores, se va a hacer la votación de parte de ellos. Los capítulos de la acusación son 2, Mario. Uno es haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, y el segundo capítulo es haber comprometido gravemente el honor de la nación. Todo esto en un caso vinculado a los papers aquellos y a la minera Dominga, que es donde se hizo el negocio. Ahora, las opciones que se tiene esto de que la acusación, digamos, es la destitución, estamos hablando de la destitución del presidente, no es es solamente un chachá en la colita. Son difíciles, digamos, que se logre una votación necesaria, porque se requieren 2/3 para que sea condenado el presidente Sebastián Piñera, y eso significan 29 senadores, y la oposición, que está comprometida, digamos, en votar favorablemente la acusación, son 24, es decir, se debieran obtener 5 senadores del oficialismo para que esto llegue a buen puerto, pero es difícil de que se consiga, porque solamente hay un senador dudoso que podría votar favorablemente, o más bien elevar, digamos, la votación a 25 votos, que es el senador por Santiago, Juan Manuel Osandón.
Eso es lo referente, Mario, al tema de la acusación constitucional, del desarrollo que está teniendo y su más probable resultado. Ajá. Ahora, y bueno, decime, porque vos seguramente tenés pensado qué es lo más importante, pero del debate de anoche, que yo escuché una partecita, ¿qué rescatás vos como sobresaliente? Sobresaliente muy poco, sinceramente. Sinceramente muy poco, porque no me pareció, digamos, que el del diseño me pareció bien fallido por parte de los organizadores, digamos, está todo consensuado con todos los canales de televisión, van los que interrogan, los que entrevistan, los que intervienen por parte de la prensa, son periodistas, conductores y conductoras estrellas. Entonces, lo que yo vi, yo lo había notado en la vez anterior, creo que te lo comenté, Mario, de que los periodistas tienen más protagonismo que los candidatos mismos. Así lo vi. Entonces, yo, los minutos que vi, había una periodista, una mujer muy linda, muy activa, que realmente interrumpía, que es la que manejaba los tiempos y que era más importante que los candidatos. Sí. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, algo que a mí me entretuvo. Yo dije, aquí viene, esta está brava, dije, aquí viene. Entonces fue el periodista Astorga que le estaba entrevistando un tema relacionado con la gobernabilidad y se agarró con el candidato más de izquierda, Eduardo Artés, que es difícil llegue al 1% de la votación, y entonces le hace más que una pregunta, le hace una acusación, porque en relación con el tema, digamos, de que propone el candidato Artés, obviamente, una banca estatal, ¿no es cierto?, no bancos privados, todo intervenido, etcétera. Entonces eso está escrito en su programa, ¿no es cierto? Eso le daba pie al periodista Astorga de que le consultara si él tenía una cuenta en algún banco privado. Yo dije, aquí viene, lo va a dejar, qué sé yo, todo esto, tiene todas las pruebas, qué sé yo, aquí viene algo impresionante, ¿no es cierto? Bueno, no, el otro dijo, yo tengo una cuenta en el Banco del Estado donde cobro, no sé, una jubilación, creo que es, de profesorado, qué sé yo, pero le insistía, digamos, entonces esto va a aparecer, va a sacar, qué sé yo, ¿no es cierto?, una boleta mágica de demostrar que tiene una cuenta, no sé, en el banco X, ¿no es cierto?, de los privados, Claro. Y no era así. Entonces, o sea, te cuento este hecho porque eso fue lo que a mí, eso, digamos, me hizo despertar, porque realmente fue bastante, en general todo fue bastante latoso en ese sentido, y no es que uno ande buscando la cuestión política en todo, sino que digamos que los candidatos, que son los protagonistas, son los que deben expresarse. O sea, ahí te digo una cosa. Después el otro, para ir eliminando las cosas así más, podemos decir, miscelánea, digamos, para también interés de nuestros auditores, es un candidato, Franco Parisi, un candidato, podríamos decir, parecido a Milei, de acá, pero lo curioso es que este candidato está haciendo campaña desde Miami. No es tanto nacional. Entonces incluso yo hago graciosamente, como le digo, este es nuestro candidato, digamos nuestro candidato de los chilenos en el exterior, porque él ha demostrado que se puede hacer campaña electoral desde el exterior, fíjate, Mario. Impresionante, desde la playa. Bueno, pero él no puede estar a Chile porque tiene una demanda y tiene una orden de arraigo porque por deuda de pago de pensión por sus hijos a su exmujer. Entonces, pero eso es un horror, lo que estás relatando es un horror. Acá no sé qué es. Algo porque es más interesante que la disertación de los candidatos. Bueno, la cuestión es que obviamente que este hombre tiene sus adeptos, digamos, jóvenes, así pareció lo de Milei, porque viste, es un antisistema neoliberal de derecho, o sea, una cosa, viste, extraña así, digamos, que digamos para la gilada es, no sé, tiene esa, claro, es de derecha, está que es segunda vez que es candidato, antes sacó un porcentaje
pero ese porcentaje que saca 4 o 5% puede ser anteriormente, perjudica obviamente a los otros candidatos. Entonces ya tenemos, pero ese no, obviamente, él pidió participar telemáticamente. Entonces, sí, impresionante. No sé si hay algún antecedente en esa dirección. Escúchame, porque nos va quedando un minuto y voy a necesitar un minuto para un amigo, Jorge Costas, que hace una conferencia, así que nos va quedando un minutito. Decime quién va a salir primero y segundo el domingo y los candidatos sobre los cuales vamos a poner más atención el martes que viene. El candidato ultraderecha, que es de ultraderecha, José Antonio Kast, ya declarado pinochetista, en contra, digamos, y piensa fusionar el actual Ministerio de la Mujer con otros organismos, o sea, fusionarlo con desarrollo social, en fin, todo de Bolsonaro y Trump junto, y de Vox, con lo cual de Vox de España, con los cuales tienen conexiones. Él supera, digamos, al candidato, digamos, de la centro derecha, que es Sebastián Sichel, o sea, ahí es probablemente, creo yo, a mí me parece que va a sacar por pocos, por centésimas, puede que sea, digamos, el triunfador de la primera vuelta. Y en cuanto a la oposición, la izquierda, el candidato más probable es Gabriel Boric, que es de izquierda, de la fusión, de la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, ellos dos son los que tienen más opciones. Bien. Consideremos lo último, ¿no es cierto, Mario?, de que en Chile la votación es voluntaria. Entonces nunca, lo más grande que se ha votado en el orden de la mitad del electorado, el 50%, fue la elección del plebiscito para la nueva constitución, que fue en octubre del año pasado, el 25 de octubre del año pasado. Entonces hay un gran margen de electorado que no vota, y si un 10% o un 15% de ese electorado fuera a las urnas el próximo domingo 21, podría traer sorpresa, y ahí una sorpresa que podría emerger sería la de la candidata de centro izquierda, Jasna Proboste. Bueno, entonces vamos a quedarnos con este final abierto y la vamos a seguir el martes que viene, porque ya se me fue el tiempo y tengo que utilizar 58 segundos para pasar este otro mensaje. Chao, hasta luego. Te mando un fuerte abrazo, Carlos. Y ahora una convocatoria que es a una conferencia de prensa el 17 de noviembre a las 18 horas en Buen Viaje 936, Foro en Defensa del Trabajo y la Producción de Morón. Quien habla es Jorge Costas. Bueno, buenos días. Les comunico que el día de mañana, 17 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Vicaría, en Buen Viaje 936, el Foro en Defensa de la Producción y el Trabajo de Morón va a desarrollar un tema que queremos comunicar a todos los medios de comunicación, que es sobre las indemnizaciones. Así que invitamos a estar atentos a la comunicación que queremos hacer llegar a todo Morón, estando las organizaciones gremiales, empresarias y gremiales, la CTA, bancarios y distintos gremios que queremos hacer conocer a la población de Morón. Bueno, lo hemos escuchado a Jorge Costas. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el viernes a las 17 horas, aquí en La Brújula por Radio La Luna. Ahora quédese acá en la radio para escuchar a Paco Rodríguez con España en el recuerdo. Chau, hasta el viernes.